Y bueno, vamos a Éxodo 25. Éxodo 25, por favor. Éxodo 25 y versículo 31, la Biblia dice: Ítem, harás un candelero de oro puro. De martillo se hará el candelero. Su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 cañas de sus lados, las 3 cañas del candelero de un lado suyo, y las otras 3 cañas del candelero del otro a su lado. 3 copas almendradas en la una caña, una manzana y una flor, y 3 copas almendradas en la otra caña, una manzana y una flor. Y así es las 6 cañas que salen del candelero. ¿Cómo eso ahí? 3 y 3. Son la cosa principal. ¿Okay? Y en el candelero 4 copas almendradas, sus manzanas y sus flores. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más cerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca del nuevo año. Y damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén. Y hermanos, me imagino que estás ahí escuchando eso y pensando, ¿por qué estamos leyendo acerca del candelero? Y bueno, la razón es porque hay algo ahí que podemos aprender para 2022. Específicamente, el significado de 22 está ahí. Okay. Y puede ser que estás pensando, ¿cómo así? Pues acuerda que estamos hablando del candelero que está en el lugar santo. Y ese candelero tiene 3 cañas en un lado y 3 cañas en el otro. Pero cada caña tiene 3 copas, ¿cierto? Y para que sepas, las copas están ahí para dar aceite al candelero, para que cuando se prende tiene algo para seguir prendido, para dar la luz a ese lugar santo. Entonces hay 3 copas en una caña. Para los 6 cañas, eso es 3 por 6, 18 copas. Pero la caña principal que mantiene las otras 6, ese tiene 4 copas. ¿Se ven? Entonces en total tenemos 22 copas en este candelero. Y como dije, las copas dan lo que es necesario para que ese candelero pueda prender con una cosa, una llama de fuego, se prende y se queda prendido, quemándose. Tiene aceite. Y para los que saben un poco de Biblia, aceite es tipología de ¿qué? El Espíritu Santo y también la Biblia. Okay. En el caso del candelero, creo que ese aceite que está en las copas es la palabra de Dios, y el Espíritu prende ese candelero para que los dos juntos, el Espíritu Santo y la Santa Biblia juntos, dan luz a todo ese lugar. Entonces 22 significa la luz, hermano. Y puede ser que con esto debemos dar cuenta que nuestro trabajo en 2022 es iluminar a otros con la luz. Más versículos acerca de eso. Vamos a Números 3. Números 3, para que puedas ver que 22 significa la luz. Números 3. Y aquí está hablando de las levitas. Y ellos son el tribu que son los sacerdotes para el pueblo de Israel. Y están ahí para dar luz al pueblo acerca de Dios. Son responsables para enseñar las cosas de Dios a ellos, ¿no? Y en Números 3 y versículo 39, la Biblia dice:
todos los contados de los levitas que contó Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová. ¿Sí ve que la palabra está ahí? Jehová está ahí con esto, el Espíritu Santo y la Biblia. Por sus familias, todos los varones de un mes y arriba, porque los varones eran los que sirvieron como sacerdotes, y cristiano ya eres un nuevo hombre, si eres macho o hembra no importa, eres un nuevo hombre, una nueva criatura en los ojos de Dios, eres un rey y sacerdote en los ojos de Dios, entonces esto aplica a ti, y dice ahí, todos los varones de un mes y arriba fueron 22,000. Y otra vez, 22 está ahí. Hablando del grupo de personas que dieron luz al pueblo de Israel. ¿Por qué 22,000? Pues 1,000 significa la gloria de Dios. Y debes mostrar la luz de Dios para dar gloria a Él. Y eso es otro estudio, sabiendo sobre mí. Pero bueno, créeme, puedes estudiar eso en su tiempo. Otro versículo. Vamos a Jueces. A Jueces 10. 22 significa la luz, hermanos. Jueces 10 y versículo 3, la Biblia dice. Tras él se levantó a Jair, Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Y aquí tenemos un juez de Israel que se llama Jair. Y estás leyendo eso y piensas que, ok, 22 está ahí, ¿cómo esto me ayuda? Pues Jair significa el que ilumina, o el iluminado. Y él es de Galaad, ¿cierto? Galaad significa montaña. ¿Y sabes qué? Cuando él se fue a la montaña para conocer a Dios, fue iluminado y él tenía la responsabilidad de usar el discernimiento, el juicio que él recibió del Espíritu Santo y la palabra de Dios y llevar eso y usar eso para juzgar el pueblo de Israel para 22 años, es decir, dándoles luz. ¿Sí, ven? ¿Por qué 22 años? Jueces 10 y versículo 5. Jueces 10 y versículo 5. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Entonces, 22 años era el resto de su vida. Él sirvió toda su vida después de tener su tiempo con Dios. Y después de que no había nadie para dar luz al pueblo, versículo 6, mas los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en los ojos de Jehová. Y sabes que, cristiano, tú tenías su experiencia ahí en el monte de Dios, con Él en esa cima de esa montaña, cuando arrepentiste y conociste a Él personalmente y Él te dio el renacimiento y usted recibió la luz del mundo, ¿no? Recibiste la luz y es por eso debe ser como Jair y usar la luz que recibes de Dios, de Jesús, de su Espíritu Santo y de su Santa Biblia para bajar y regresar al pueblo que está en su alrededor y enseñarles y darles luz y juzgarles con su nuevo discernimiento. ¿Cuánto tiempo? El resto de su vida, incluyendo este próximo año. Si ves, 22 significa la luz. La luz. Entonces, sabiendo eso, debemos mirar el significado espiritual del 22 conectado con ese candelero para que podamos ver cómo se aplica a cristianos hoy en día. ¿Cierto? Comenzando con Proverbios 20. Vamos ahí. Proverbios 20. Proverbios 20 y versículo 27. Todo eso es introducción para establecer este mensaje. Proverbios 20 y versículo 27. Candela de Jehová es el alma del hombre, que escudriña los secretos del vientre. Y la verdad es que esas candelas que pones en un candelero son ¿qué? El alma del hombre. Y Dios está ahí escudriñando a usted y Él reconoce todos los pensamientos y intenciones de su corazón.
por medio de su candela. Entonces la pregunta es si su candela está prendida o no. Si hay alguien que está ahí agregando más cera para que esa vela siga ahí parada en el mismo tamaño donde debe estar o sigue cayendo y derritiendo hasta que no hay más. Esa es la pregunta. Pero dame de hombre es la candela de Dios y Él a lo menos reconoce lo que usted hace, incluyendo si vas a recibir su luz. Entonces, sabiendo que son las candelas, ¿qué es el candelero? ¿Qué es el candelabro? Vamos a Revelación 1. Revelación 1. Y versículo 20 la Biblia dice. Aquí tenemos el apóstol Juan viendo una visión y Dios está hablando con él, Jesús, y él está explicando un misterio que Juan vio en ese momento. Las cosas que has visto, él está recibiendo la explicación de esas cosas. Y dice en versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que viste son las 7 iglesias. Y ese candelabro, ese candelero representa la iglesia local, la iglesia local. Y sabes que Dios tiene una intención contigo, cristiano, de ponerte en un candelero para que Él pueda usarte para dar luz alrededor de su comunidad. No es posible si estás por ahí fuera de ese candelero, porque sabes que va a ser duro llenar a usted con aceite que es necesario para seguir prendido espiritualmente. Pero si llegas al candelero, va a estar ahí Dios llenando eso con su palabra, sus copas con aceite para que sigas prendido. Para que esa cera siga acumulando. Entonces ya ves que esas candelas de Dios son sus hijos, son los cristianos. Su candela ya es prendida con la luz del Espíritu Santo, dándote el renacimiento. Pero Él quiere ponerte en un candelero de una iglesia local para asegurar que sigues recibiendo lo que es necesario para alimentarte y mantenerte fuerte. Porque si no comes, vas a morir. Si Él no sigue dándote más aceite, ¿sí ve? Su candela va a apagar. Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5 y versículo 5 dice: porque todos vosotros sois hijos de la luz, ¿no? E hijos del día. No somos hijos de la noche ni hijos de las tinieblas. Y tienes que reconocer esa diferencia, cristiano. Si eres un hijo o hija de Dios, eres un hijo o hija de la luz, del día. Debe ser diferente de los que están en su alrededor. Porque si no eres, ¿cómo vas a iluminar a ellos en 2022? Versículo 6. Así pues, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. ¿Por qué debes estar ahí velando? Porque eres una vela, eres una candela. Debes ver y reconocer lo que está en su alrededor, lo que realmente está pasando en su mundo. Y no estar ahí durmiendo y no dando cuenta de lo que está pasando. Y usa esa luz, ese discernimiento que recibiste para juzgar lo que está pasando y contar eso a otros, dando juicio tanto como Jair. Versículo 8. Mas nosotros, que somos hijos del día, seamos sobrios, vistiéndonos en qué? De la coraza de fe y de amor y por almete de la esperanza de salud. Debes tener toda la armadura de Dios ahí resumido con fe, amor y salud. ¿Por qué fe? Porque estás predicando esa fe una vez dada de los santos, lo que está aquí. Y ese amor de Dios hace que sales y hablas con otros.
reconociendo que tienes la salud, que no vas a perderlo y quieres dar esa esperanza a otros. Para que ellos también puedan tener una candela, una vela que es prendido por Jesucristo. ¿Sí, verdad? Nota lo que Jesús había dicho acerca de candelas y velas. Vamos a Lucas 8. Lucas 8 y versículo 16, después de la parábola del sembrador, que es muy famoso, Jesús decidió hablar de esto. Inmediatamente después de hablando de alguien que tiene buena tierra y está llevando fruto en su paciencia, Él dice en versículo 16, tratando de ayudarnos a ver cómo podemos ser como ese que tiene buena tierra, Él dice, versículo 16, ninguno empero que enciende una candela y ¿sabes qué? Dios prendió su alma cuando renaciste. Él te encendió con su espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿cierto? La cubre con una vasija o la pone debajo de la cama. Mas la pone ¿a dónde? En un candelero, en un candelabro. Lo pone en una iglesia local para que los que entran vean la luz. Él quiere que estés ahí brillando y eres resplandeciente con Él. Manifiestas a Él a otros. ¿Estás haciendo eso, cristiano? Eso es parte del trabajo que tienes en 2022, ¿lo ves? Y no solamente eso, versículo 17, porque no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada, ni cosa escondida que no haya de ser entendida y de venir en manifiesto. Es decir, vas a recibir la luz y dar cuenta de lo que está pasando en su alrededor y lo que está pasando con otros, y vas a ser como Jair, que fuiste a Galaad, a su montaña, recibiste todo eso de Dios y por eso vas a regresar y juzgar con justo juicio, no por apariencia, ¿cierto? Por eso. Y puedes manifestar la verdad de todo. Tienes las respuestas. Y no solamente respuestas que no son correctas, no, son la verdad. ¿Sí, verdad? Entonces la pregunta es, ¿de qué debemos iluminar a otros en 2022? Porque ya sabemos que debemos cumplir 22 en nuestras vidas y ser una de esas candelas en el candelero, en ese candelabro de su iglesia local, tratando de iluminar a su alrededor en su comunidad. Pero, ¿qué son las cosas específicas? Y ya llegamos al mensaje. Vamos a Salmo 43. Salmo 43. Salmo 43 y versículo 3, dice. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, traerme han al monte de tu santidad y a tus tabernáculos. ¿Y sabes qué? Dios está enviando su luz. Él está enviando la verdad de quién? De alguien que ya estaba en la montaña. De alguien que ya estaba en esos tabernáculos con Él. En el templo de Dios hoy en día. En el templo estaban los oráculos de Dios. Tienes los oráculos de Dios cristiano. Estás ahí en ese momento, ahí encima de la montaña cuando abres este libro y Dios te ilumina con las palabras aquí. Y Él envió a ti para llevar esa verdad a otros. Para ayudarles a encontrar el camino para que ellos pudieran subir esa montaña y llegar a Cristo, por reconociendo que no pueden y que necesitan a Él. Y eso nos lleva a cuál verdad, a cuál luz que ellos necesitan más que todo. Y esa luz está en Juan 1. Vamos ahí. Juan capítulo 1. Ellos necesitan luz espiritual. Juan 1. Y versículo 9, hablando de Jesús, aquella palabra con P mayúscula era la luz verdadera que alumbra a quién, a todo hombre. Todos va a tener su momento. Y cristiano, mi pregunta es en 2022, ¿Dios va a utilizar a ti para ser la persona que da luz a otro? Él va a dar luz a todo hombre. La pregunta es si vas a ser un instrumento para su gloria.
que viene en este mundo. Y si hay una luz y una verdad que tienes que mostrar a otros, es que Jesús es la luz verdadera y Él es la verdad. La verdad es una persona, hermanos, no es una cosa que encuentras por ahí. No como dijo Poncio Pilato, ¿qué es la verdad? Pregunta equivocada. ¿Quién es la verdad? Es la pregunta correcta. Y él está mirando la verdad cara a cara. Y no reconoció quién estaba enfrente de él. Era Dios. Era Jesús. Porque Jesús había dicho en Juan 8 y versículo 12. Y habló de Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de vida. ¿Quieres la luz de vida? ¿Quieres tener vida eterna? Necesitas la luz del mundo y cristiano debes estar ahí en 2022 iluminando a otros con la verdad espiritual de que ellos necesitan a Jesús. Él es el líder religioso que ellos necesitan más que todos porque Él es el único que puede dar iluminación en estas tinieblas, en esta oscuridad de este mundo impío y mostrarles la vida eterna y darles a ellos como un don gratuito por creyendo en Él. ¿Sí, verdad? Y yo sé, hay tantas luces artificiales por ahí, personas que estaban ahí pensando que podían comenzar religiones grandes en este mundo, que tenían la verdad y tenían eso, pero ¿sabes qué? La luz del mundo es diferente porque Él probó y Él profetizó acerca de su resurrección de entre los muertos y Él lo había hecho 2000 años antes. Es un hecho histórico. ¿Quién más vas a creer? ¿verdad? A ese asiático que estaba ahí debajo de un árbol que dejó de comer para yo no sé cuántos días, pero muchos días, y después de tantos días se vio una luz y fue iluminado y por eso comenzó diciendo que no hay Dios ni nada. Estoy hablando del Buda, del Siddhartha Gautama, es como se llama él. ¿Y sabes qué? Él no es la luz del mundo. Él es más tinieblas que nunca, porque ni siquiera sabía ni quería tocar la pregunta acerca de si había un creador, porque lo rechazó hace años antes de dejar de comerse debajo de ese árbol. Pero Él puede darnos iluminación, sí, una luz artificial del diablo que puede parecer como un ángel de luz y transformarse así. Pero Él no es la luz del mundo, es Jesús. Y por eso puedes encontrar los huesos de Buda por ahí. Pero Jesús, no, Él está en la diestra de la majestad. ¿Sí, verdad? Bueno, no sigo el Buda, sigo el Dalai Lama, una representación de Él en parte. ¿Sí, verdad? Es lo mismo. Ese Dalai Lama siempre está reencarnándose en otra persona, algo así. Pero Él no resucita. Entonces, ¿por qué vas a creer en Él? Y de los que siguen el Illuminati saben un poco de eso, saben la influencia jesuita ahí. Y la verdad que hay el Papa y el negro Papa por ahí influenciando todo eso. Porque ¿sabes qué? El catolicismo romano es una luz artificial también. Él trata de decir que Él es otro Cristo y Cristo había amenazado a nosotros, avisó a nosotros diciendo que falsos Cristos van a llegar y estaba hablando de ellos, que dicen que son Cristo y no son. ¿Cómo lo sabes? Ellos no resucitaron entre los muertos. Fue el Señor Jesucristo. Él es la luz del mundo. Él es aquella palabra con P mayúscula que alumbra a todo hombre, porque quiere darles vida y vida en gran abundancia, es decir, la vida eterna que sale de Él, que es de Él. Porque nadie viene a Dios el Padre sino por Jesús.
Entonces, cristianos, si quieres ser como Jair y iluminar a los otros en 2022, comienza con esa luz espiritual, demostrando la verdad que ellos necesitan a Jesús y nadie más. No necesitan al Papa, no necesitan a un obispo por ahí, no necesitan un pastor ni una iglesia específica. Necesitan a Jesús y pueden recibirlo a donde sea. No necesitan un tanque de agua ni nada así. El Señor es todo lo que necesitan. Y estás ahí tratando de guiarles a esa montaña para que ellos puedan reconocer su necesidad de Él. ¿Sí, va? Pero hay más. Vamos a 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4. Segunda de Corintios 4 y versículo 3, vamos a ver que hay luz social que puedes dar, especialmente en estos tiempos y todo lo que está pasando en estos días. Y puedes usar esa luz social para guiar a alguien a Cristo para verle bien. Especialmente en 2022, con todo lo que estaba pasando en estos últimos 2 años. ¿Verdad? Y dice en 2 de Corintios 4 y versículo 3, que si nuestro evangelio es encubierto, para los que se pierden es encubierto. ¿Por qué? En los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. Estamos hablando del siglo, de este mundo. ¿Sí ve? La sociedad. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor, y nosotros siervos vuestros por amor de Jesús. Acuerda, tenemos esa coraza de fe y de amor, ¿cierto? Y esa esperanza de salud. Todo eso sale del Señor Jesucristo. Versículo 6. Porque Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para dar la iluminación de la ciencia y la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y vas a estar ahí hablando de los que son parte de este mundo, tratando de darles el evangelio de Cristo. ¿Y qué es eso? Que Jesús murió por sus pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y que fue sepultado 3 días, realmente murió físicamente. Y resucitó el 3er día, probando a todos que Él podía vencer a la muerte, y por eso también Él venció contra el pecado. Porque el salario del pecado es la muerte, y si la muerte no podía aguantar es porque Él nunca pecó. ¿Sí, va? Y por eso Él es la luz del mundo que tiene que resplandecer en el corazón de los que son parte de este mundo. Y debemos estar ahí dando esa luz social o esa verdad de evangelio a la sociedad. Y en parte puede ser que requiere que usas las situaciones sociales para llegar a eso, hermanos. Sabemos que hay tanta oscuridad, tantas tinieblas en nuestro gobierno y en la política, ¿no? Esta pandemia es tan oscuro y tan malo que ya personas que ni siquiera conocen a Cristo están viendo la verdad. Muchas cosas salieron en 2021 mostrando las bobadas y los estupideces de 2020 con lo que pasó con el comienzo con esa pandemia. Y la verdad que como ellos comenzaron y planearon para poner la gente en temor acerca de esta cosa, en lugar de tomando el virus en una manera normal. Muchos que ni siquiera son salvos y no tienen la luz del mundo están reconociendo a lo menos esa verdad social y puede ser que están por ahí buscando respuestas de por qué esto está pasando, por qué ellos no están siguiendo las cosas que pensamos que son los normales en el Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y cristiano, usted que tiene la luz de Dios debe tener las respuestas aquí. Porque la verdad acerca del capitalismo y cómo debe ser un gobierno y sobre la política está ahí en la Santa Biblia.
Y debes mostrarles que básicamente el Dios de este siglo quiere influenciar a ellos para mantener a ellos en servidumbre, para que ellos no vean el Evangelio de Cristo. Para que preocupan más de este virus que en su pecado. ¿Sí ve? Para preocupan más en su vida temporal en lugar de su vida eterna. O lo que va a pasar después de su muerte. Y eso es exactamente lo que Satanás quiere. Y la pregunta es, cristiano, en 2022, ¿vas a tener suficiente discernimiento para que cuando esos momentos llegan en que alguien te habla acerca de esas cosas del gobierno y la política, que usted puede conectarlo a las cosas de Dios? Especialmente si vives en países a donde ya están ahí enforzando, requiriendo vacunas para algo que realmente no mata a muchos ni nadie. ¿Sí ve? Pero requiriendo vacunas que sí, han matado a personas. Eso es la verdad. Requiriendo eso. Pasando más y más temor. Hablando de variantes del virus de 2020 ya en 2021. Y eso va a seguir adelante. No cree que esto va a terminar. Esto va a seguir. En 2022 va a ser más claro que nunca. Y cristiano, ¿estás dispuesto de utilizar eso, de mostrar a la persona que sí hay enfermedades físicas, pero la enfermedad espiritual es la raíz de todo eso? Y necesitas el gran médico para ayudarte con eso. Esa luz del mundo, Jesús. Y para los que son salvos, que están ahí muy preocupados con el gobierno y la política, ¿vas a estar listo, cristiano, para ayudar a ellos? Mostrarles que sí, puede ser que una vacuna es requerida, pero usted tiene a Dios, el Dios del universo contigo. Estás al lado de Él. Entonces debes buscar a Él en oración para eso. Para que Él te ayude. Puedes estar ahí mirando las promesas en los salmos, como Salmo 90 y 91. Creo que es uno de esos dos salmos que habla de la salud. Y diciendo, Dios, por favor, ayúdame acerca de esto. No tengo opción si quiero vivir. Voy a confiar en ti. Y ayudarles a reconocer esa verdad. Eso es luz que puedes dar en 2022. Más que todo, algunos reconociendo por fin la hipocresía y la mentira que es la izquierda en Estados Unidos. Gloria a Dios que están viendo eso. No importa si ellos eran de la izquierda, están reconociendo que los radicales dominaron todo y ellos van a necesitar la luz. ¿Puedes hablarles de esas cosas? Si ve, Jair, él era un juez. Él era un ¿qué? Un juez de cosas civil del gobierno de Israel. Él estaba involucrado con eso. Y nosotros debemos capaz de hablar de esas cosas. Y usarlos para conectar al Evangelio de Cristo, que es la luz. Y mostrarles que no tienen que tener temor, no tienen que sentir así. Puede tener la confianza y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento por medio de confiando en Cristo en lugar de su religión o en sí mismos o en el gobierno. Amén. Y la tercera cosa, aparte de lo espiritual y lo social, es también mirando a sí mismos, comenzando con incrédulos. Vamos a Juan 3. Juan 3. Y puede ser que el cristiano va a llegar a ese momento que alguien llega y te habla y dice que ellos realmente están pensando en estas cosas del evangelio, pero ellos no pueden ver que son tan malos y todo eso. No pueden creer que son tan horribles que no pueden merecer la salud por sus obras y cosas así. Debe ser dispuesto de iluminarles en 2022. Juan 3 y versículo 19 dice:
Jesús hablando a Nicodemo, un líder religioso que no sabía nada de esto. Él necesitaba esta enseñanza. Y nosotros también. Juan 3 y versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad, viene a la luz, para que sus obras sean hechas manifiestas, porque son hechas en Dios. Y ya ves que el problema con los hombres es que ellos no quieren usar esa conciencia que tienen a ellos mismos. Y están ahí evitando esa luz porque no quieren mirar sus obras y reconocer que no valen. Quieren pensar que pueden hacer algo para agradar a Dios, que no es lo que Él había dicho que le agrada, que es fe en Él. Fe reconociendo que Él es, y Él está dispuesto a dar galardones a los que están buscándole diligentemente. Y reconocen su necesidad de Él. No quieren hacer esa obra de fe, quieren hacer buenas obras, entre comillas, físicas, como dando plata a los pobres o ayudando a la iglesia católica o lo que sea, pensando y no dando cuenta que su justicia son como trapos de inmundicia. Y ellos evitan la verdad de Jesucristo, que es la luz del mundo, porque ¿sabes qué? Cuando un hombre compara a él mismo a la luz del mundo, ellos dan cuenta muy rápidamente que no son como él. Le gustan comparar a sí mismos a personas que son más malucos que ellos para que no tienen que mirar su suciedad. Oh, yo soy bien, yo nunca había asesinado a nadie. ¿Y? ¿Odiaste a alguien? Oh, claro, todos odian. Entonces cometiste asesinato o homicida en su corazón. Dijo, ¿quién? Jesús, la luz del mundo. No voy a creer en él, que no quieren admitirlo, ¿sí ve? Y va a ser su trabajo cristiano en 2022, siendo esa candela de Jehová, dando ese aceite espiritual a la palabra de Dios para mostrar a ellos que deben usar esa conciencia, no para acusar y excusar sus pecados, pero usarlo a sí mismo para que ellos miren al espejo y reconocen su soberbia contra Dios y contra su ungido, y para que ellos puedan reconocer que son malos en corazón. Que ellos hacen pecados no porque están equivocando por ahí, tanto como Judas Iscariote, pero que son pecadores, tanto como Pedro admitió en frente de la luz del mundo. Yo soy pecador, Señor, aléjate de mí. Yo soy el problema. Y a veces, cristiano, puede llegar al punto de que tienes que ayudar a alguien a reconocer esa luz y esa verdad. Y es por eso, ellos poniéndose en rodilla y buscando la luz del mundo que estaba ahí en el cruce Calvario, dando su vida para ellos, que Dios baja esa montaña y levanta a ellos para ponerles en encima con el renacimiento. Gloria a Dios. Pero no solamente ellos, hermanos, también hay otros cristianos que necesitan luz. Vamos a Efesios 1. Efesios 1. Y si eres un discípulo de Cristo, otro ministerio que tienes es ayudar a otros cristianos, reconocer su necesidad de seguir andando en el camino que Dios había dado a ellos en su palabra, en lugar de buscar su propio camino por ahí, que tiene nada que ver con las cosas de Jesucristo. Efesios 1 y versículo 17 dice que Dios de nuestro Señor Jesucristo, esto es una oración de Pablo, orando para la iglesia de Dios, para cristianos, y él está orando que esto pasa. Lo que quiero saber, cristiano, es que usted va a hacer una respuesta a la oración de Pablo, parte del cumplimiento de lo que él pidió a Dios y a los cristianos en Efeso. Eso es mi pregunta. 17. Que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, iluminados
los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, vas a estar dispuesto, cristiano, para dar a otros cristianos que están ahí, perdiéndose otra vez en las tinieblas, preocupándose más sobre lo que está pasando con el gobierno, quién es el presidente, quién está reinando, o preocupando lo que está pasando socialmente. Ay, no, otro variante de este pandemia, no sé lo que voy a hacer. Otra vez el residente hablando bobadas que va a destruir la vacuna. Sí, el residente. Él no es el presidente. No actúa como uno a lo menos. Pero sí, vas a mostrar a esos cristianos la verdad acerca de eso. Y ayudarles a tener doctrina que según la verdad, según la luz. Práctica que según la verdad, según la luz. Para ayudarles a evitar la incerteza o incertidumbre que existe en este mundo, evitar la confusión, porque sabes que Dios no es el autor de confusión, sino de paz. Es el enemigo que está haciendo eso. Vas a ayudarles a reconocer eso en estos tiempos oscuros de 2022. Porque más que nunca estamos viendo a salvos dejando esa fe una vez de los santos, rechazando la verdad. Ellos necesitan luz más que nunca. Y cristiano, si tomase decisión de ser una candela de Jehová y meterse en un candelabro y un candelero de su iglesia local, ahí a donde vives, debes ayudar a cristianos que están en otros lugares o no tienen candelero, ayudarles a buscar el candelero y ser lleno de lo que necesitan para ser iluminados. Llenarles con la palabra de Dios que reciben en su iglesia y también con el Espíritu Santo obrando por los hermanos en su alrededor. Entonces tenemos mucho para hacer en 2022 que estoy diciendo. ¿Sí, verdad? ¿Vas a hacer su parte? Para concluir, vamos a Mateo 5. Mateo 5. Y aquí tenemos Jesús hablando en el Sermón del Monte a su pueblo, diciendo lo que deben ser. Y es lo mismo contigo espiritualmente, cristiano. Somos el pueblo de Dios hoy en día, la iglesia de Dios. Y cada miembro de esa iglesia es parte de eso. Entonces escucha a su Señor, a donde Él dice ahí, en Mateo 5 y versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Somos la luz. Somos los únicos que tenemos luz que se prende y no se apaga y no perdemos. No tenemos la capacidad de no perder el aceite necesario para hacer la cera de esa vela para que siga prendido. Dios puede seguir llenando y dando más. ¿Sí ve? Para que esa vela nunca se apaga. ¿Sabes qué? Ese candelero ahí que estaba en el lugar santísimo siempre tenía que ser prendido cuando el tabernáculo estaba hecho. Si se apagó era un problema. Eso pasó creo que en Primera de Samuel. El sumo sacerdote dejó que eso se apagó y eso no era bueno. Porque Dios siempre que quiere estar prendido en nuestras vidas, influenciándonos, ¿sí ve? Vosotros sois la luz del mundo, dice Jesús. 14. La ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Si subiste encima del monte para recibir el Evangelio de Cristo y ser renacido por medio de Jesucristo y el crucificado, ya estás en ese monte de la salud, de la salvación, y no eres escondido, ¿sí ve? Dios quiere usarte y manifestarte a otros para que ellos puedan recibir a Cristo también. 15. Ni se enciende la luz y se pone debajo de un almud, sino en el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y ahora ves la conexión, porque la conexión parece que es Jesús conectando lo que pasó con Jair ahí en Jueces 10. Y lo que hacen sus sacerdotes, los levitas. Y lo que pasó ahí en el candelero.
Él no quiere esconderte, cristiano. Si tú dices que su fe es privada, pero eres un cristiano, no tienes la fe bíblica que está aquí. Tienes otra fe que es de Satanás, el diablo. Él quiere que estés ahí iluminando a otros. ¿Vas a hacer su parte en 2022? Y el versículo famoso, 16, basado en esas dos cosas. Así pues, ¿sí ve? Alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Vas a hacer su parte, cristiano, para dar gloria a su Padre Celestial, que te levantó y te dio la salud y hizo esa operación de Dios para salvar a su alma de sus pecados y darte la justificación? Vas a levantar a Él en su vida y por eso haces buenas obras por medio del poder del Espíritu Santo y el poder que Él te da por medio de su Santa Biblia. Vas a manifestar a la luz del mundo en su vida. Si lo hace, está haciendo su meta de iluminar a otros en 2022. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros el significado de 22 y la verdad de que en este próximo año debemos iluminar a otros acerca de ti y usar todo lo que está pasando en nuestra comunidad, en nuestro mundo, para que podemos usarlo como puente para hablar de ti. Porque usted es el único que puede salvar a todos lo que está pasando. Usted es el único que realmente puede corregir todo esto. Y eso comienza con el corazón de cada persona, salvo o perdido. Entonces ayúdanos, siendo creyentes de la Biblia, a hacer esa meta, Señor. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente esa salud que fue hecha por Señor Jesucristo. ¿En cuál nombre oramos? Amén.